La presente investigación, que voy a intentar desgranar a lo largo de estos 45 minutos, va a examinar un poco la evolución histórica, simbólica, artística y antropológica de los pendones concejiles religiosos conservados en las provincias de Zamora y León, en concreto en las zonas limítrofes, entendidos como expresiones materiales e inmateriales de la identidad comunitaria en lo que fue el antiguo Reino de León. A partir de una aproximación interdisciplinar que combina la historia cultural, la historia del arte textil, la antropología, del patrimonio y los estudios sobre memoria colectiva, se van a analizar el proceso de configuración histórica de los pendones desde sus orígenes hasta su actual resignificación en el periodo contemporáneo, estudiando sus características formales, sistemas de producción artesanal vinculados a bordadores y casulleros de los siglos XVI al XVIII, dimensión ritual de su uso en romerías, procesiones y celebraciones populares, así como los actuales procesos de patrimonialización y recuperación identitaria. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Para dar comienzo a esta primera de las conferencias, me gustaría plantearles algo que para mí es muy consabido, pero a lo mejor para el gran público no lo es tanto. ¿Qué es un pendón? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos encontramos con diferentes acepciones. De todas ellas, quizá la más conocida es la segunda, insignia militar. La tercera, pabellón, estandarte, bandera, divisa, enseña o distintivo, es otra de las acepciones que también contribuye a analizar y a adentrarse en este elemento. A partir de una definición etimológica del término pendón, explicar brevemente cuáles son las partes de este elemento. En primer lugar, imagino que saben, la tela, ese tejido, un tejido de damasco o de tafetán, con un número generalmente impar de franjas, aproximadamente de unos 50-55 centímetros, unos entrelienzos o unos galones de encajes de hilo metálico y una flecadura, unos flecos, que recorren exteriormente el tejido. Junto a la tela, la vara, asta o mástil de madera, acanalada o lisa, que como verán a lo largo de los siguientes minutos, también estaban policromadas y además decoradas al propio gusto del pendón. El remate, la cruz, los ornamentos a base de cintas o capelinas, de una manera mucho más reciente, y por último otra serie de elementos decorativos, los remos o los vientos para poder lograr ese equilibrio del desfile en el pendón, con sus cordones y sus borlas, el trabadero, asidero o gancho para sujetar o sostener la vara en el cinturón y por supuesto ese cinturón o cincho de cuero que permitirá al pendonero desfilar con dicho pendón. En cuanto a las etapas en la evolución histórica de los pendones, allá por el año 2024 yo ya planteé una serie de 4 etapas históricas que les traigo a colación y que se publicaron en el libro Nuestros pendones. La primera alude a esos orígenes militares, los pendones históricos que se guardaban en cajas de madera y que confluirían entre principios del siglo XIII hasta mediados del siglo XVI. En segundo lugar, una segunda etapa de los pendones denominados cívico-religiosos, desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, con pendones decorados con insignias o tarjetas de origen eclesiástico, custodiados en los templos religiosos y rematados y decorados con cruces de madera policromada. La tercera etapa, pendones cívicos, desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, pendones monócromos o bícronos, sin iconografía y de origen en la gran mayoría concejil, rematados por cruces de plata, cobre, latón o bronce y que se han custodiado tradicionalmente en los templos religiosos. Y por último, la etapa en la que nos encontramos, a mi juicio denominada como pendones recuperados. Estamos en un periodo de recuperación de esos elementos, que abarcaría desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Pendones que han sido restaurados, replicados, confeccionados o copiados, incluyendo una serie de inscripciones fundamentalmente de los donantes, de los comitentes o de los pueblos, de las localidades de procedencia de dichos pendones. Estos elementos se siguen guardando mayoritariamente en las parroquias, en los coros altos de las iglesias, incluso en algunos armarios o estructuras de madera realizadas ex professo para poder colocar o ubicar estos pendones e incluso en algunos locales propios de las juntas vecinales.
A partir de ahí, las tonalidades de los pendones son muy variopintas. Predomina en torno a un 50-70% el rojo carmesí, colorado o encarnado, mayoritario entre los siglos XVI al XVIII, como van a ver a continuación. El verde en bicromía con el propio rojo carmesí, más tardío, aparece en el siglo XVII, pero de una manera mayoritaria en el siglo XIX y XX. El amarillo, amarillo pajizo o leonado, en sus diferentes vertientes de tricomía o cuatricomía, 3 o 4 colores, junto a este amarillo. El azul, vinculado a la orden de la Virgen de María, las Hermanas de María o las Hijas de María y a la propia imagen mariana. O el negro anexado al morado o al verde incluso, con esos pendones característicos, pendones de ánimas o pendones de difuntos. La asociación de identidad y tradición es otro de los elementos característicos y esenciales de los pendones. La pervivencia en fiestas locales, romerías, rogativas, celebraciones religiosas, conllevan prácticamente desde sus orígenes la reunión de grupos sociales en torno a una efeméride, en torno al santo patrón. Y, por supuesto, dentro de ese tipo de tradiciones, de esas efemérides, el pendón tiene una especial relevancia. Es considerado la herencia de los pueblos, regidos por las juntas vecinales, herederos de los concejos. Los tejidos, los materiales de los que están elaborados los pendones, son otro de los aspectos más llamativos. Ese tejido adamascado, con esa decoración de granada o de amapola real, también denominada adormidera, como elementos identificativos del pendón, con sus diferentes variantes de las telas en damasco bocací, en damasquillo, quizás son pendones económicamente más baratos, pero que en algunos momentos también se realizaron con esas telas o esos tejidos menos nobles. En cuanto a las técnicas, la más habitual era la técnica del bordado, un bordado sobrepuesto de aplicación y al pasado con diferentes tipos de puntos, de ejecución de puntos de bordado. Puntos de sedas, de oro y seda, y por supuesto con una serie de recursos decorativos y ornamentales en el tejido que solo ofrece realmente la especialidad del arte textil. Efectos de volumetría, de profundidad, de gradación cromática y, ¿por qué no?, de claroscuro. Claro ejemplo de la especificidad de estas técnicas que en ocasiones tienen casi un cariz pictórico. En cuanto a los ornamentos del pendón, las tarjas, insignias, tarjetas de historias fundamentalmente marianas, de la Virgen, imaginería del Rosario, del Camino, de la Asunción, de todas las santas a las cuales se realizaban dichos pendones, hagiográficas, vidas de santos, Santiago, San Buenaventura, Santo Domingo, San Miguel, Santa Cristina. Estas imágenes se repetían en esos ornamentos, en esas tarjas o tarjetas, y por supuesto cristológicas. La figura del Niño Jesús, del Santísimo Sacramento, de la Santísima Trinidad, decoraba estos ornamentos tan característicos del pendón. Y por supuesto, estos elementos eran tomados de las características estampas, de las estampas impresas, y así nos dice la documentación, y posteriormente bordadas. Ahí están viendo una imagen de las pocas insignias o tarjetas que se conservan, alusiva a la iconografía de la primitiva Virgen del Malvar, identificada con la iconografía de la Virgen del Camino, utilizada por la Hermandad de la Sobarriba, en León. Otros de los elementos característicos del pendón eran los galones, las cenefas, flecaduras o flecos, realizados en seda y oro fino, cordones y borlas pendientes, con seda de Toledo, el asta, el varal o el mástil, realizada en madera policromada, en diferentes tonalidades del pendón. Esto es muy llamativo. En la documentación, como veremos ahora, de la franja zamorano-leonesa y en concreto en los pendones de la zona norte de Zamora, aparecen ya varas, aparecen mástiles decorados iconográficamente con los mismos colores que tenía el pendón. Nosotros ahora vemos las varas sin ningún tipo de policromía, pero como van a ver a continuación, en los contratos con los bordadores o con los tallistas también se incluía la ejecución de la vara, y la vara estaba también decorada. No se asusten si ahora ven algún tipo de vara decorada a imagen y semejanza del pendón, porque esto era muy común en los siglos XVI al XVII. Y por supuesto la cruz de remate. Esa cruz de madera, de metal, incluso de metales menos nobles, como el latón, el cobre o el bronce,
fundamentalmente los metales más caros para aquellos pendones que implicaban un encargo y una dotación económica mayor. En cuanto a los bordadores y casulleros que hacían frente y que además elaboraban estos pendones, entre Zamora y León hay dos focos fundamentales para entender la elaboración de los pendones. En primer lugar, el foco benaventano y, en segundo lugar, el foco asturicense. Benavente y Astorga serán los dos centros en los que los bordadores, que he pasado a enumerarles, he seleccionado alguno de ellos, por ejemplo, en Benavente, Pedro Magarzo, Andrés de Viana, Pedro García de Berlanga, o incluso en Astorga, Diego García, Claudio García, Pedro Bescobar, Juan de Vizcaya o Pedro Cabezas, elaborarán y ejecutarán la gran mayoría de estos elementos. Para entender a todos y cada uno de estos bordadores, hay que entender que realizaban un proceso de formación técnica previo. Ese proceso de formación técnica implicaba que el bordador tenía que pasar un examen al que se sometía y que superaba en función del grado de satisfacción y de destreza técnica que tuviera. Ahí, por ejemplo, tienen un contrato del casullero y bordador Manuel García, que en el año 1712 tenía 25 años y superó el examen de bordador, siendo calificado de la siguiente manera: hábil y suficiente, fíjense, en bordar ternos, palios, casullas y en hacer y fabricar guiones, pendones, dalmáticas y en todo lo demás anejo y tocante a dichos oficios de bordador y casullero. Los bordadores y casulleros elaboraban fundamentalmente estos pendones frente a otro tipo de especialistas, como eran los sastres, por ejemplo, que tenían un oficio menor y que además tenían enormes pujas o enormes pugnas con los bordadores o casulleros, porque además pertenecían a gremios distintos. Y porque no es lo mismo ser médico que enfermero, ¿verdad? Pues en este caso no es lo mismo ser bordador que ser sastre. Y por supuesto, para poder estudiar este tipo de pendones entre León y Zamora, ha sido de especial interés, muchas horas de investigación, de estudio en los archivos. Les enumero algunas de las fuentes consultadas, fuentes primarias, en archivos sobre todo de los fondos, como les digo, de la Edad Moderna. El vaciado de diferentes secciones de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de León, el Archivo Histórico Diocesano de León y de Astorga, y los libros de cuentas o libros de obras de las iglesias parroquiales de archivos históricos diocesanos de León y de Astorga han servido para documentar a este tipo de elementos que, como luego verán, comparten algo más que meras señas de identidad. El estudio de los ornamentos litúrgicos textiles de todo tipo, ternos, mucetas, mangas de cruz, bolsas de corporales, palios, frontales de altar, por supuesto los pendones, junto a los encargos por parte del párroco, el mayordomo de la parroquia, la cofradía, el presidente de la junta vecinal, los concejos, los vecinos, y junto al plazo de realización del pendón, será otro de los elementos más interesantes a la hora de estudiar estos elementos o estos pendones, como les digo, en la zona zamorano-leonesa. Para entender cómo se ejecutaba o cómo se realizaba un pendón, es muy importante conocer cuanto menos los pasos por los que el encargo del pendón pasaba. En primer lugar, se tenía que otorgar una licencia. ¿Qué era una licencia? Una licencia era la provisión que el obispo de la diócesis otorgaba para poder ejecutar el pendón. Cuando era aprobado por el obispo de la diócesis, se produce el contrato de la hechura o de la elaboración del pendón. Y ese contrato se efectúa con una serie de intervinientes, como les digo, el mayordomo de la fábrica, el párroco o los propios vecinos de la localidad. En ese contrato se estipulan las características del pendón: el tejido, el color, las medidas, la iconografía de las tarjetas, el plazo de ejecución. Piensen que un pendón de estas características tenía un plazo de ejecución medio de 2 a 3 meses. Aproximadamente. Y la entrega, fíjense, solía coincidir con la festividad del santo patrón de la localidad. Se engalanaba la ciudad, se encargaba el pendón y el bordador entregaba esa pieza el día de la festividad del santo patrón o de la santa. Y por último, en caso de impago, esto es muy interesante, si no se pagaba, no se saldaba la deuda, pues se obligaban los bienes del propio concejo o de la propia parroquia para sufragar el pago al bordador. Lógicamente, el bordador quería cobrar.
Y si no existía dinero por parte de esas personas que contratan el pendón, respondería la Iglesia o respondería el concejo para pagar el coste del pendón. Y por último, los fiadores. ¿Quiénes eran los fiadores? Los fiadores eran las personas que aparecían al final del contrato y que establecían una serie de fianzas en el caso, como digo, de que el propio bordador no actuara, no entregara la pieza y, por supuesto, se responsabilizara ante los pagos que la parroquia o el concejo realizara de ese pendón. Otro aspecto importante en los contratos, la tasación de la pieza. ¿Por qué es importante? Porque se nombraba generalmente a un tasador externo por parte del provisor o del oficial del arte del bordado que realizaba ese tasador algo muy llamativo, un juramento. Juraba y además mediante fórmulas, vamos a decir, muy juramentadas, muy claras, muy concisas. Tengo aquí algún extracto que les quiero leer porque son realmente significativas. Fíjense, por ejemplo, en el pendón de Villabrázaro, en Zamora, dice el bordador lo siguiente, el tasador de la obra del bordador lo siguiente: vale en Dios y en mi conciencia y para el juramento que hago, tantos reales. Para el pendón, por ejemplo, de Quiruelas de Vidriales, del año 1596, fíjense a dónde nos retraemos. Dice la fórmula: vale en Dios y en nuestras conciencias y lo que Dios nos da a entender, así de costa como de manos, sin adornos y borlas, tantos reales. Y una que no me resisto a leerles, el pendón de Bretó, en Zamora. Dice la fórmula del tasador: por Dios nuestro Señor y por una señal de cruz en que puso su mano derecha, que como bueno y fiel cristiano hará la dicha tasación bien y fielmente. Fórmulas religiosas muy presentes en este tipo de documentación y que conllevaban un proceso, como digo, de tasación de la obra. Si la tasación era adecuada y se entendía que el pendón estaba perfectamente realizada, se aceptaba y se entregaba, como les digo, generalmente el día de la festividad del patrón. Se aprobaba la tasación por parte del provisor, del obispo, era el juez eclesiástico y el sustituto del obispo, sobre todo en cuestiones administrativas y cuestiones de justicia en la diócesis, y se entregaba el pendón. Fíjense todo lo que hay detrás de este elemento tan controvertido. Y ahora sí, si el título de mi conferencia era Pendones entre Zamora y León, lógicamente voy a hablar de pendones entre Zamora y León. Y voy a hablar de pendones entre Zamora y León, por supuesto, gracias a la existencia y al desarrollo de la primitiva diócesis de Astorga. Porque la diócesis de Astorga, en el entramado geográfico que están ustedes viendo, aparte de incluir parte de la zona del Bierzo, Maragatería, Astorga, parte de Orense, Galicia, por supuesto, toda la zona de Sanabria, Tierra de Benavente y Campo de Aliste, esta zona norte de la provincia de Zamora, era diócesis de Astorga. De ahí que, como van a ver, numerosos pendones de la zona centro-norte de Zamora estén documentados o aparezcan documentados en fuentes de información en archivos asturicenses, en archivos de Astorga. Y el rastreo de ese tipo de archivos han ofrecido numerosos ejemplos que datan desde el año 1589, que es el más antiguo, San Adrián del Valle, hasta uno de los últimos documentados, Felechares, voy a decirlo bien, de la Valdería, en el año 1667. Todos estos conforman la zona sur de León. Luego les voy a hablar de la zona norte de Zamora, ¿de acuerdo? Estos que conforman el sur de León darían lugar a una zona limítrofe o una zona de línea entre León y Zamora. Ahí les he puesto un mapa donde he ubicado a través del Google Maps algunos de esos pendones documentados en esa franja. Ven el límite del sur de León con el norte de Zamora. Bueno, pues como ven, en toda esa zona confluyen numerosos pendones, que como les digo van desde el propio de San Adrián hasta el de Felechares de la Valdería entre el 1589 y 1667. Voy a intentar seleccionar alguno de ellos para no ser cansino. Luego en la publicación que se realice van a poder ver todos y cada uno de ellos. Y algunos por ser especialmente característicos. El primero de ellos es San Adrián del Valle. Es el pendón que encarga la iglesia de San Adrián, en San Adrián del Valle, y lo hacen al mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Y lo firma el párroco de la localidad, Pedro del Villar, en 1589. Lo elabora el bordador Pedro Magarzo y dice el contrato lo siguiente: pendón de damasco azul,
con un festón peleteado con 3 figuras de Nuestra Señora, Santo Domingo y Santo Adrián. Es tasado en 1280 reales por los bordadores de Astorga, Alonso Álvarez de Sotelo y Antonio de Monsero. Ustedes me dirán, ¿y entonces el pendón que estamos viendo en la imagen? Pues es el pendón actual. Es un pendón que en esencia es un pendón que se encargó a posteriori con otra tonalidad. El primitivo que encontramos documentado vinculado a la iglesia parroquial es este. La Nora del Río, por ejemplo, del año 1645, el encargo de 5 vecinos de la localidad de La Nora en el año 1645 al bordador Claudio García, un pendón de damasco colorado, bueno, que ha de tener 18 varas de damasco con su fleco alrededor y con 3 borlas sin cordones, 830 reales. Azares del Páramo, el pendón de la iglesia de la Asunción de Azares, encargado por Juan Mateos, un vecino de la localidad en ese año, por Pedro Bescobar, bordador de Astorga. Fíjense, pendón de damasco de Granada, carmesí, de follaje muy bueno de 18 varas de tela, con sus flecos alrededor, de seda de colores, pajiza y colorada, y con 3 borlas de la dicha seda, hecho y acabado en toda perfección. En aquel momento costó 520 reales, sustituido por nuevos pendones documentados en siglos precedentes por otros autores. Ahí están viendo una pendonada en Azares del Páramo. Audanzas del Valle, del año 1660, el pendón de Santa María Magdalena de Audanzas del Valle, encargado por el párroco Antonio Marván y Francisco Herrero, vecino de la localidad, en ese año al bordador Pedro Bescobar, un pendón de damasco blanco. Eso nos dice el pago parcial de ese pendón, que en la totalidad alcanzaría unos 1.341 reales. Grajal de Rivera, el pendón de la iglesia de San Pelayo, encargado por los vecinos de la localidad, Juan de Villastrigo y Mateo González, al bordador Pedro Bescobar. Me van a permitir que lea parte del extracto de este pendón porque es muy interesante. Fíjense, pendón de damasco carmesí, de Granada, de colores grandes y de 18 varas de tela. 18 varas más o menos son unos 15 metros de tela, para que se hagan una idea. Con un fleco de seda de colores alrededor y con sus randas de oro en los entrepaños. En medio, una tarjeta y en ella la imagen de San Pelayo, como no podía ser de otra manera, el santo patrón. Bordada de oro y seda en toda perfección, y con el dicho pendón ha de dar para él una cruz de bronce, nueva con su pedestal, y también ha de aderezar y componer unas borlas de unos cordones usadas que los dichos Juan de Villastrigo y Mateos González le entregan, que eran de otro pendón viejo. ¿Ven cómo se reutilizan piezas de otros pendones anteriores? Echándoselas, dice, sus redes y cubiertas de seda de colores y luciéndolas para que sirvan al dicho pendón. También ha de aderezar el dicho Pedro de Escobar, el bordador, otro pendón viejo, pequeño, que le han entregado. La existencia de los pendones en las iglesias parroquiales es prácticamente inherente desde finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Lo que ocurre es que la documentación que nosotros conservamos en la gran mayoría de iglesias parroquiales data de mediados, último tercio del siglo XVI. De ahí que tengamos esas primeras noticias. Les pongo más ejemplos. Palacios de Jamuz, en el año 1661, encargado al bordador Pedro de Escobar. Habla de un pendón de damasco carmesí y blanco de colores grandes, 25 varas y 6 piernas, con su randa de oro en los entrepaños y alrededor de dicho pendón, con su fleco de oro y seda colorada, una tarjeta en medio con la insignia de Santiago a caballo, Santiago Matamoros, por supuesto, bordada de oro y seda, con sus botones y borlas, de buen tamaño, con sus cordones de seda, y la cordonería ha de ser de dicho oro y seda, y el vainote de dicho pendón ha de ir aforrado en holandilla, el forro del pendón en holandilla. 1.700 reales. Flechares de la Valdería, de Juan de Vizcaya, un bordador asturicense, ese pendón de 21 varas, unos 17 metros de tela, con bandas de oro, la flecadura de seda pajizo y colorado, borlas pequeñas y cordones de seda, y borlas grandes con vainote aforrado en holandilla, 1.650 reales. Ahí ven el pendón recuperado en Flechares de la Valdería. Y ahora sí, pendones zamoranos. Pendones de la zona norte de Zamora entre 1580 y 1661. El más antiguo ahora mismo documentado es el de Puebla de Sanabria, 1580. Y vamos a decir, hasta donde de momento me lleva la investigación, hasta el año 1661, manganeses de la Polvorosa. Les suenan, me imagino, que algunas de estas localidades, ¿verdad? Cunquilla de Vidriales, Quiruelas de Vidriales, Verdeñosa de la Polvorosa, Rosinos de Vidriales, Villabrázaro, Maire de Castroponce, Castro de Sanabria, Villanueva de las Peras, Río Negro del Puente, Castromil de Sanabria, Matilla de Arzón, Castropepe o el citado Manganeses de la Polvorosa.
Como ven, la gran mayoría de pendones, en torno a la geografía actual de la provincia de Zamora, se sitúan en la zona norte por confluir con esa antigua diócesis de Astorga. Y comienzo con algunos de los pendones más significativos. El pendón de Quiruelas de Vidriales, un pendón antiguo del año 1596, realizado por el bordador Pedro Magarzo. Era un pendón de damasco carmesí, con la figura de Nuestra Señora de la Asunción, con sus ángeles a la redonda, y de la otra parte tenía un San Miguel, peleteado con sedas de matices y realzados con oro fino, perfilados y formados con 2 franjones de oro y seda carmesí a la redonda. Estaba tasado, fíjense, en 1.688 reales. En aquella época, un retablo principal de una iglesia prácticamente costaba esto o incluso menos. Con lo cual, para que se hagan una idea, el enorme esfuerzo económico que para los pueblos conformaba sufragar y pagar este tipo de pendones. En la actualidad se ha recuperado el pendón del santuario de la Virgen del Campo, patrona del Valle de Vidriales, que como ven tiene este aspecto que están viendo. Lo que se ha documentado hasta el momento es el pendón de la iglesia de la Asunción de Quiruelas, nada que ver con el santuario de la Virgen del Campo, pero se lo traigo de ejemplo para que vean cómo en la zona se están recuperando precisamente todo este tipo de elementos. Rosinos de Vidriales, 1601, el pendón de la iglesia de San Salvador de Rosinos, encargado por los mayordomos de la parroquia, Pedro Cristóbal y Diego de Mayorga. Hablamos de un pendón de damasco carmesí, de buen damasco de seda de Granada, de alto de 15 varas, 12 metros y medio de pendón, ahí es nada, con sus cordones de seda y borlas, el cual ha de llevar una estampa bordada de la insignia de la Santísima Trinidad, conforme a una estampa de papel chiquita que para este efecto se hace entrega. ¿Ven la importancia de las estampas? Conforme a esta estampa de papel chiquita que para este efecto se hace entrega y rubricada del provisor, es decir, que el provisor daba el visto bueno hasta de la estampa impresa que se utilizaba como modelo para hacer la propia tarjeta del pendón. Y de la otra parte ha de llevar una imagen bordada de la Asunción de Nuestra Señora. Y las dichas historias han de ser sobre raso peleteadas de seda y realzadas de oro, y los rostros retocados, metidas cada historia en su cartón de saltillo de oro y seda y adornados con unas frutas, y el dicho pendón ha de ser guarnecido todo con franjones de oro a la redonda, y los cordones han de ser de seda con 5 borlas de oro y seda. Fíjense lo que fuere tasado por los oficiales nombrados por cada parte. No sabemos cuánto costó este magnífico pendón de Rosinos de Vidriales. Ahí están viendo las ceremonias del santuario de la Virgen del Campo, donde están los pendones siempre tan presentes. Otro ejemplo más, Villabrázaro. Por supuesto he hecho una selección, hay más documentados, pero he hecho una selección para traerles a ustedes. El pendón concejil de Villabrázaro, este es plenamente concejil porque es el concejo quien encarga directamente a Miguel Blanco, vecino de Villabrázaro, en nombre del concejo, la ejecución del pendón. Es quizá uno de los pendones concejiles más antiguos que documentamos, Villabrázaro. Y dice lo siguiente: pendón de damasco carmesí con 6 historias, fíjense, 6 historias decoraban el pendón. Nuestra Señora, San Fabián y San Sebastián, Santiago, San Agustín y San Roque y la Magdalena, con sus cartones a la redonda, de raso todo ello, bordado con seda y oro fino para el lugar de Villabrázaro. Tasado, ahí es nada, 2.695 reales. Este pendón debía de ser espectacular. Y los vecinos del pueblo de Villabrázaro, pues debían de tener una cierta solvencia económica para poder sufragar un pendón de estas características. Hasta el momento es quizá uno de los más caros que yo he documentado. Concejil, como les digo. Maire de Castro Ponce. El pendón de la iglesia de Maire, encargado por Antonio García, vecino de la localidad y mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Se lo encargó a Pedro García de Berlanga, un pendón de unos 18 varas con 2 borlas y su flecadura. Nos indica el coste del pendón. O Matilla de Arzón. Por cierto, en la localidad de Matilla de Arzón, en la actual iglesia de Matilla, se conserva esta vara que están ustedes viendo, que es el pendón correspondiente a la localidad del año 1659, vamos a decir, de los diferentes pendones que ha tenido la localidad de Matilla de Arzón, y documentado el primero de ellos en 1659, para las 2 iglesias, la de San Salvador y San Pedro de la localidad. No sé si ahora existe una, si existen las 2, no lo sé, eso lo desconozco. El encargo de los vecinos de la localidad y mayordomos de las iglesias, a Dionisio Casado y a Álvaro de la Huerga, documentan la ejecución del pendón por el bordador Pedro de Escobar, uno de los grandes bordadores, muy fructífero, bordador de Astorga, por cierto. Este pendón era de damasco carmesí de Granada, de labores grandes,
y bueno de 27 varas de tela, el cual ha de llevar entre sus paños 6 rampas de oro fino de Milán, y en el vainote de su holandilla, y todo alrededor su fleco de seda de colores, la franja pajiza y colorada de buen cuerpo y tamaño. Y también ha de hacer la asta del dicho pendón conforme al cuerpo de él en perfección. Fíjense, y dar la pintada de pajizo y colorado, igual que el pendón. Y en lo alto y remate del pendón, una cruz de bronce, nueva, con su pie y pedestal, de lo mismo nueva. El pendón, el asta decorado de los mismos colores que el pendón y la cruz como remate. 1659. Castropepe, 1660. El pendón de la iglesia de Santa María Magdalena, de la que solo conservamos la espadaña en la actualidad. El encargo del párroco Marcial Rodríguez y Pedro de Vega, vecino de la localidad de Castropepe, a Pedro Cabezas, bordador de Astorga. Un pendón de damasco carmesí de Granada, de unas 18 varas de tela, 5 paños tenía, lo que les decía, generalmente impares, con sus randas de oro en los entrepaños y fleco de seda de colores alrededor, cordones de seda con 2 borlas y a las 2 puntas y medio sus macetas de seda, todo en perfección, con una cruz de latón para encima de dicho pendón. 1.265 reales. Bien. Manganeses de la Polvorosa, 1661, la iglesia de San Vicente Mártir, el encargo de los vecinos de la localidad. 3 vecinos, Juan Casado, Roque Pérez y Roque Montero, encargan al bordador Pedro Cabezas un pendón de damasco carmesí de unas 24 varas, forrado en holandilla, con fleco y además seda pajiza y colorada y sus pendientes de seda a las puntas y en el medio del pendón. 1.434 reales. Hasta aquí el repaso de la propia historiografía y del análisis mejor documental de los pendones. La última parte de mi conferencia va a centrarse en algo que para algunos pendoneros o pendoneras puede ser cuanto menos controvertido, pero que creo que es de justicia y se tiene que tratar en foros como este. Me refiero a la presencia y a la utilización que del pendón se está haciendo en la actualidad. La presencia del pendón en el siglo XXI. Todos sabemos que el pendón, y aquí se ha dicho en la inauguración del Congreso, está muy presente en numerosas romerías, peregrinaciones, efemérides, incluso coronaciones de imágenes religiosas. Buen ejemplo de ello es la Virgen del Castillo, en este emplazamiento tan maravilloso de Fariza de Sayago, Nuestra Señora de la Concha en Zamora, el voto, por ejemplo, de la Virgen del Camino, la Virgen de Castrotierra en Astorga, la Virgen del Valle en Saldaña, Santa Ana de Pozuelo de la Orden, o sin ir más lejos, el voto en el Rollo de Soria. En todas estas romerías, peregrinaciones, el pendón tiene un especial protagonismo en la actualidad. ¿Qué ocurre? Que aparte de tener protagonismo y presencia, también encontramos pendones en otro tipo de eventos o de celebraciones. Hablo de desfiles por festividades locales y provinciales. Antes Narciso ha hablado de San Froilán, en la capital leonesa. Junto a él, numerosos pueblos de la provincia de León, desde los años 80, van a la plaza de la catedral para exhibir sus emblemas con enorme vistosidad. En jornadas culturales, cada vez vemos más pendones en jornadas culturales e históricas. Sin ir más lejos, y la presidenta de la Cámara me corregirá, en la Semana de la Cultura Mirandesa, por ejemplo, los pendones están muy presentes. Incluso jornadas históricas. Instrumentación del emblema, yo diría que para recuperar un poco ese sentimiento del antiguo reino, ese sentimiento leonesista en el que el pendón también está presente. E incluso encontramos también el pendón en emplazamientos monumentales y emblemáticos. Por supuesto, es de justicia citar a las subidas a ermitas o, por ejemplo, la característica subida de pendones al Castillo de Lara, en Burgos, cuyo cartel tienen en la pantalla. El pendón también está en jornadas gastronómicas y en ferias agroalimentarias. Esto cada vez es más común. El pendón está presente en este tipo de eventos. Por ejemplo, las casas de León o de Zamora por España llevan al pendón y lo hacen a gala. Las ferias de productos. Por ejemplo, en León, la feria de productos leoneses, en Sevilla, en Gijón y en Bilbao, llevan al pendón. Y los pendones están cada vez más presentes. Y, por supuesto, en las concentraciones o encuentros concejiles, las denominadas pendonadas. Ahí están los pendones, después de la declaración de bien de interés cultural en la categoría de patrimonio inmaterial, esa tradición de los pendones concejiles, tanto en el ámbito provincial como comarcal. Y ahora sí,
Creo que cabe, cuanto menos, preguntarse de dónde venimos y hacia dónde vamos en el campo de los pendones. Sería muy sencillo por mi parte documentar y darles este cúmulo de datos históricos sin dar sentido al momento en el que nos encontramos, a este congreso, y sobre todo a la importancia que tienen los pendones en la sociedad del siglo XXI y en el año 2026, sin ir más lejos. Creo que estamos en un momento en el que se ha producido un viraje en la recuperación de este elemento identitario. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero estamos en un momento en el que también se ha perdido la esencia religiosa de los primitivos encargos de estos pendones dentro de determinadas profesiones e incluso de las diferentes romerías. Un momento en el que se está llevando a cabo la exaltación del folclore y de la cultura tradicional. Buen ejemplo es el hermanamiento entre Fariza de Sayago y Miranda do Douro. Incluso se está dando una especial presencia a la recuperación del pendón como elemento identitario de la tradición. En mi ciudad, en León, desde el Instituto Leonés de Cultura, se financian una serie de ayudas para recuperar y para realizar unas réplicas de los propios pendones. ¿Hasta qué punto ha llegado el pendón en la sociedad? Que, por ejemplo, esta imagen que están viendo en la parte superior derecha pertenece a un Belén, a una manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de los Belenes concejiles, que es el Belén del monasterio de Santa María de Sandoval, donde aparte de estar el concejo, como están viendo en la imagen, en ese círculo amarillo, está el pendón concejil de la localidad también presente. E incluso las asociaciones, el asociacionismo, está cada vez más realizando un asesoramiento a localidades o a pueblos para poder recuperar cada vez más este tipo de pendones. El fomento incluso de la idiosincrasia del pendón en el ámbito cultural y educativo, o incluso la importancia de la educación patrimonial a través de la educación no formal, los talleres que se están realizando en los centros educativos. Me refiero, por ejemplo, a los magostos por parte de las asociaciones de madres y padres en los centros educativos y, por supuesto, en las demostraciones de las asociaciones de los pendones en los colegios. Ahí están viendo, por ejemplo, algún ejemplo de esas, valga la redundancia, de ese tipo de magosto por parte de un colegio leonés en las calles de la ciudad. Y, por supuesto, creo que también es de justicia citar la iniciativa que desde el pasado año en el Museo de los Pueblos Leoneses se ha llevado a cabo para la recuperación de los pendones bajo la iniciativa Conoce tu pendón. En ese museo, cada mes se ubica un nuevo pendón de los diferentes pueblos de la geografía leonesa. ¿Por qué les hablo de la educación patrimonial? Les hablo de la educación, aparte de por ser docente de vocación y de profesión, porque si no somos capaces de formar a nuestros alumnos y a estas generaciones jóvenes en el campo del ámbito del patrimonio inmaterial y de los pendones en concreto, difícilmente vamos a hacer que este tipo de manifestación se perpetúe. ¿Y cómo se realiza esta educación patrimonial? Pues sobre todo a través de la educación no formal, en museos, a través de asociaciones culturales. Por ejemplo, la Cofradía de Nuestra Señora de la Concha ha realizado unos talleres infantiles en Zamora para poder dar a conocer este tipo de iniciativas, unidades didácticas en colegios, guías de indumentarias, la guía de recursos de cultura tradicional que están viendo en la pantalla. Todos estos ejemplos conforman la presencia del pendón cada vez más en la educación formal y no formal. Especialmente en la no formal, porque en la educación formal, como saben, hay unos currículos educativos que regulan los contenidos a impartir. Bien. Y el caso zamorano. ¿Creen ustedes que es posible despertar conciencias? Pues para mi sorpresa, sí. Y si no, fíjense en este titular de un medio de comunicación, Zamora 49, el 5 de febrero de este año, el 2026. Publicaban lo siguiente: Aliste busca sus pendones perdidos. Llaman a los pueblos a rescatar uno de los grandes símbolos de la identidad de la comarca. Vecinos, parroquias y familias están llamados a colaborar para localizar los pendones tradicionales que aún se conservan en los pueblos de Aliste, con la vista puesta en un gran evento cultural en Zamora. Hablaban de nuestro congreso, hablaban del lugar en el que nos encontramos y hablaban sobre todo de la presencia en las redes sociales de Comarca de Aliste, donde lanzaron una petición pública para actualizar el listado de los pueblos en los que se conservaba este símbolo de identidad local. Y se peticionaba información sobre los pendones de la Comarca de Aliste. Y además, recientemente han confirmado también la presencia de un pendón en San Blas.
Acaba la petición de las redes sociales. Toda aportación será muy valiosa. Muchas gracias por la colaboración. Para completar la información, agradeceríamos saber si algún otro pueblo de la comarca mantiene todavía su pendón, ya sea en uso habitual, en procesiones o conservado por la parroquia o por alguna familia del pueblo. Yo creo que sí, que se despiertan conciencias y además cada vez más recuperamos este elemento. Todos tenemos un poquito de culpa, de grano de arena, ponemos en esta iniciativa. Y algo que a mí realmente me llama poderosísimamente la atención, y es lo siguiente. ¿Todo vale en el mundo de los pendones? Les hago esta pregunta porque yo me he encontrado con diferentes iniciativas en las que, quizá con una crítica constructiva, desde la que voy a lanzar desde este foro, me parece que es interesante reflexionar hasta qué punto todo es posible o todo se debe de contemplar en la recuperación y puesta en valor de estos elementos. El primer punto de partida fue la creación del Centro de Interpretación de los Pendones Leoneses en Castrotierra de la Valduerna, una iniciativa latente, no sé si de declaración de intenciones o una excelente iniciativa, desde el año 2013, pero que no ha tenido un recorrido ni una actividad, vamos a decir, que continuada, ¿no? Otro ejemplo es el luchar contra la recreación. Estamos siendo testigos cada vez más de la invención de diferentes pendones sin documentación histórica en diferentes localidades. Hay pueblos que tienen la necesidad de tener un pendón porque el pueblo de al lado lo tiene y sin documentar la existencia de ese pendón, yo siempre digo que hay que documentar históricamente, un historiador del arte, un documentalista tiene que documentar la existencia de ese pendón, se inventan un pendón, lo hacen, lo encargan y empiezan a desfilar. Esto se está haciendo. También nos encontramos con algún tipo de campañas que de algún lado denostan la restauración textil. Fíjense, ahí en la parte superior derecha están viendo un caso, desde mi juicio, bastante flagrante. Y es la venta de fragmentos textiles de un pendón histórico localizado en el altar mayor de la localidad de Oteruelo de la Valduerna y que fue difundido por un documental recientemente como ejemplo de algo cuanto menos bien hecho. Pues permítanme que les diga que no, que esto no es un ejemplo de buena iniciativa. Yo entiendo que la localidad tenga una necesidad para poder hacer una copia o una réplica del pendón, pero en ningún caso lo que puede hacer es fragmentar el pendón y venderlo entre los vecinos del pueblo para poder sufragar y obtener un dinero para recuperar o hacer una copia de ese pendón. Yo soy muy crítico con estas iniciativas, sobre todo porque soy docente, formo a conservadores restauradores, a especialistas que recuperan este patrimonio. Y si tenemos un pendón histórico, nunca lo debemos de perder ni de fragmentar, y mucho menos repartir entre los vecinos del pueblo. Y, por supuesto, ¿hasta qué punto debemos de permitir o rechazar añadidos en nuevos pendones? Ahí están viendo un remate que a mí me llamó poderosísimamente la atención, que la localidad de Santibáñez del Val, en Burgos, que ha recuperado su pendón, ha introducido, fíjense, en la parte superior del pendón. Es un ave fénix. Ahí está. Todo vale en el mundo de los pendones. Incluso, en ocasiones me encuentro con cartelería en la que aparecen insignias o guiones, incluso no pendones, que no cuidan la mala praxis en la conservación del pendón. Los pendones concejiles de la provincia de Burgos, no he tenido oportunidad de decirle a los miembros de la asociación, lo haré, pendones burgaleses, desarrollan un cartel de estas características en la que ponen un coche portando un pendón. Bueno, pues ilustrativamente, a nivel de diseño gráfico queda muy bien, pero les digo que un pendón no se debe de llevar nunca en una vaca de un coche, y mucho menos desprotegido y en esas características. Con lo cual, debemos de cuidar un poco este tipo de aspectos y valorar hasta qué punto, como les digo, todo vale en el mundo de los pendones. E incluso a nivel documental. Hace unos días me encuentro en la sección de cultura de un medio de comunicación una documentación, un artículo de un documentalista en el que alude a la presencia de pendones en el Archivo Diocesano de Astorga y en el que se cometen una serie de errores de citación documental por no haber consultado correctamente las fuentes primarias, es decir, los propios documentos. Pero ahí no queda la cosa, sino que en lugar de citar a la persona que documentalmente y de justicia localizó esa documentación, que fue el archivero de Astorga, don José Manuel Sutil Pérez, asume como suya ese descubrimiento y
bueno, pues lleva a cabo un minuto de gloria en una sección de un medio de comunicación, como que él ha encontrado y ha documentado este tipo de pendones. Perdonen, por favor, sean rigurosos. Don José Manuel Sutil hizo, ahí tienen, ese inventario maravilloso que está en el archivo de Ciudadano de Astorga, donde alude a todos los pendones que usted se nutre para realizar un artículo. Por favor, cítenle, porque él fue quien hizo esa labor. Usted ha ido, ha cogido el inventario y ha visto la relación, así lo hace cualquiera. Por favor, seamos rigurosos. Pues esto también nos lo encontramos. ¿Y cuál es el camino a seguir en el ámbito de los pendones? Pues yo creo que el camino a seguir está precisamente en la línea del apoyo de instituciones, tanto académicas como institucionales, como del ámbito local, provincial, autonómico e investigadoras. El ejemplo del primer congreso en León y la continuidad con este segundo congreso creo que puede ser un buen ejemplo. Y, por supuesto, despertar conciencias. Uno de los titulares del año 2024 fue el de los pendones se hacen académicos. Titulaba Verónica Viñas en el Diario de León de aquellos momentos. La importancia de la proyección social, el que haya un desfile, el que esto culmine con un desfile social y que la ciudadanía zamorana disfrute de esos pendones desfilando por el Duero. Las ayudas a la conservación y preservación de los pendones. El impulso del instituto que, por supuesto, lidera este proyecto, el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado. ¿Y cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son los nuevos retos que nos plantean el estudio de los pendones? Pues continuar con las investigaciones, con este tipo de jornadas y de congresos, de encuentros, y, por supuesto, crear un glosario y una acepción terminológica que yo he denominado pendonera. En el año pasado, 2025, se publicaron esas conferencias bajo el título Nuestros pendones, del que luego tendremos ocasión de hablar, y ese punto de partida lo encontramos en el aval del recientemente fallecido y admirado periodista Fernando Onega. Ahí le ven conmigo en noviembre del año 2025, en la presentación, ¿verdad, Elena? Tuvimos el gusto de estar allí en León, de presentación del libro, y él instaba a la Real Academia Española de la Lengua a aceptar la denominación de pendón de León o pendón concejil, ya que, fíjense, en la RAE aparece el pendón de Castilla. Ese sí está, pero el pendón de León o el pendón concejil no aparece. Las denominaciones de pendonero, pendonera, pendonada y pendonil. Yo le prometí a Fernando que haría extensiva y, bueno, creo que se lo debía, la solicitud a la Real Academia Española de la Lengua. Y ahí lo tienen. Hace relativamente unos meses solicité a la propia institución la inclusión en la 24ª edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de 4 acepciones que les paso a leer. La primera, pendón de León o pendón concejil, enseña común a los vecinos de un pueblo o localidad, emblema identitario de jurisdicción histórica e identidad de las comunidades locales del antiguo Reino de León, que constituye una práctica cultural de origen medieval que ha pervivido a lo largo del tiempo y que en la sociedad actual mantiene su vigencia a través de rituales festivos y de participación social dentro de una tradición de cariz inmaterial, de la misma manera que aparece o que figura el pendón de Castilla o pendón morado. Segunda acepción solicitada por quien les habla a la RAE, pendonero o pendonera, persona que porta un pendón o lo acompañe en un desfile, exhibición, procesión, rogativa, ceremonia o romería. La petición se basa en incluir con acepción mucho más amplia junto al de pendonista, que sí que lo recoge la RAE, que dice, dicho de una persona que en una procesión lleva el pendón o lo acompaña. Tercera acepción, pendonada, coloquialmente acción de agrupar diversos pendones con un fin común de exhibición o desfile colectivo. Y cuarto y último término, pendonil, perteneciente o relativo al término pendón. Esto, que puede parecer muy banal, creo que es suficiente para asentar las bases de la denominación y, sobre todo, de la terminología y el glosario de este tipo de manifestaciones, los pendones. Con esto acabo precisamente poniendo el foco en estas 3 imágenes. Recuerdan y además aluden a la presencia de los pendones en la celebración de la festividad de San Froilán, el pasado octubre del año 2025. Como están viendo, son numerosos los niños, jóvenes, que portan, incluso algunos subidos unos encima de otros, este pendón. Estas nuevas generaciones. Con ellas, con mi reconocimiento, con mi agradecimiento a ustedes, a las instituciones que hacen posible este segundo congreso, y con la ilusión de continuar en un tercero, les doy las gracias y les propongo la reflexión final
de si ese relevo generacional está o no está asegurado. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.